clave. Estamos de vuelta en el mostrador en la clave, siendo las 9 de la mañana y 35 minutos de este día 15 de abril. Vamos a conversar sobre elecciones y, aprovechando de hablar de elecciones y de fechas de elecciones y complicación para hacer elecciones, vamos a aprovechar de hablar de lo digital y de la democratización a través de lo digital, que muchas veces asocia la gente instrumentos digitales para mejorar la democracia y facilitar actos eleccionarios, por ejemplo, con democracia digital. Y no es lo mismo, tienen vinculación, pero no es lo mismo. Vamos a conversar sobre estos temas y la importancia que tienen con Tomás González, director ejecutivo de la Fundación Tribu. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Federico, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, en la Fundación Tribu han trabajado mucho este tema de la democracia digital, así que queríamos conocer tu posición y conocer la postura de lo que es una democracia digital y cómo puede mejorar esto la participación y la calidad de la democracia. Y tenemos también a Marcela Hernando, ella es diputada radical por la región de Antofagasta, integrante de la Comisión de Gobierno Interior, que es justamente la comisión de la Cámara que ve los temas de institucionalidad. Bienvenida, Marcela Hernando. Muchas gracias, Federico. Un gusto estar contigo y con Tomás. Saludarlo a él también. Gracias. Oye, ¿qué te parece que conversemos un poco sobre las elecciones, la dificultad para hacerlas y mezclemos eso con instrumentos digitales y con democracia digital, para no teorizar tanto? Hagámoslo en relación con esto que está ocurriendo, que, como dice Marco Moreno, analista político, las democracias no se pueden enfermar. Aunque haya una pandemia, hay que seguir con los ritos democráticos que le dan sustento, el desde al funcionamiento sano de una democracia, y por lo mismo no pueden dejar de hacerse las elecciones por mucha pandemia que haya. Entonces, Marcela Hernando, ¿a ti te parece posible que se vuelvan a postergar las elecciones? ¿O ves necesario, vinculado con eso, que se implementen formas de votación que lo permitan, no obstante la pandemia? Voy a contestar primero la pregunta de si me parece posible. La verdad es que hoy día parece todo posible, y manifestar mi rabia, mi impotencia, porque ya lo dijimos cuando se tramitó la postergación. Le dijimos al gobierno que nuestra peor pesadilla sería que estuviéramos de nuevo hablando de una nueva postergación. Dicho eso, nosotros en la Comisión de Gobierno Interior hemos estado tratando de establecer una serie de alternativas y modificaciones a la ley para que la gente tenga más alternativas de voto. Te lo digo yo, que soy de una región minera. O sea, nosotros tuvimos en la comisión a los representantes de las federaciones mineras, y nos decían ellos que la mitad de los trabajadores, que son miles, se quedan sin votar. O sea, tú estás hablando de un universo por lo menos de 150.000 trabajadores que quedan sin votar porque están de turno ese día. Entonces, para nosotros... En las faenas mineras. En las faenas mineras. Si uno le suma la gente que está de turno en las bombas de benzina, en los hospitales, etcétera, obviamente que se hace necesario otras formas de voto. Hemos intentado, lo único que el gobierno ha estado disponible para abrirse tiene que ver con el voto adelantado y adelantarlo a 2 días, pero nos ha negado la tramitación de proyectos nuestros, como el voto electrónico, como el voto telemático, y una de las cosas que yo digo es: ¿por qué, si yo puedo votar las leyes desde mi celular aquí en Antofagasta, por qué no se podría votar en una elección? Eso, para que comencemos a dialogar. Perfecto, para provocar la conversación. Tomás González, de la Fundación Tribu, que han estudiado mucho el tema de lo digital y la democracia, cómo mejorar la calidad de la democracia aprovechando herramientas digitales. ¿Por qué no nos cuentas tu postura en lo puntual respecto de la posibilidad de usar instrumentos digitales para votar, para que la ciudadanía ejerza su derecho a voto, decida en definitiva, porque eso es lo que es el voto, una decisión del pueblo,
eh, y a lo que se debería aspirar en esta época como democracia más perfeccionada a través de lo digital, lo que tú denominas democracia digital. Cuéntanos un poco. Gracias, Federico. Aprovecho de saludar también a Marcela. Creo que estamos en una situación tremendamente complicada e indeseada. Y las elecciones, la fecha que ya se corrió, ¿no es cierto? Que Marcela decía, el escenario más indeseado era el tener que volver a correr la fecha. Era algo que a mí desde un principio me parecía que no era tan difícil de que ocurriese, ¿no? La situación de salud está muy complicada y eso también va a poner sí o sí en tela de juicio la legitimidad del resultado. Por otro lado, a mí me parece que el considerar un mecanismo de votación electrónica para la elección que viene, que es una de las elecciones más importantes que hemos tenido en los últimos años, no es viable. No es viable. Es demasiado encima. Demasiado encima y demasiado verde la discusión a nivel país respecto a la temática. Por un lado, hay una gran cantidad de personas que son muy serias, que están estrictamente en contra. Hay distintas razones de seguridad computacional, de relación de la ciudadanía con la herramienta que se utiliza. Por otro lado, hay algunas personas serias que están abiertas a explorar las posibilidades y los desafíos, pero reconocen que se necesita tener una perspectiva de aprendizaje de mediano o largo plazo, ¿no? Y eso partiría por, primero, implementar mecanismos de este tipo para robustecer otros espacios, como por ejemplo consultas a nivel local, y ahí hacer un trabajo serio de ir explorando y aprendiendo las posibilidades, los desafíos de estos mecanismos, donde quizás no haya tanto en juego como, por ejemplo, para la elección de constituyente o más lo que siempre se plantea una elección presidencial. Esa debería ser la última instancia en la que nos hacemos esta pregunta, después de haberlo explorado antes. Y respecto a lo que tú me preguntabas más en términos... Bueno, oye, pero lo que tú mencionas, Tomás, no nos debiera sorprender porque la clase política, por lo menos la actual, de una improvisación enorme. Entonces, siempre es al final, sin tomar las precauciones o por lo menos la planificación adecuada. Entonces, tu conclusión respecto de algún instrumento digital para las elecciones que vienen es que ya es tardío, que se puede hacer y se puede hacer confiablemente, pero con una planificación y para elecciones de más adelante, con una educación de por medio y tomando todos los resguardos. ¿Te interpreto bien? Sí, el cuándo estemos listos yo no lo sé, pero lo que sí creo es que se necesita adoptar una perspectiva de futuro, perspectiva de aprendizaje y iniciar una hoja de ruta, ¿no? Que sea progresiva. Pero para lo inmediato, a mí me parece que no, porque podría abrir un flanco de legitimidad a los resultados, y eso es lo que menos necesitamos en un escenario como en el que estamos. Por supuesto. ¿Tú, Marcela Hernando, estás de acuerdo con esta evaluación? Absolutamente de acuerdo, pero me permito hacer un comentario a propósito de la improvisación, porque existen proyectos desde hace más de un año y de meses que hablaban de esto. O sea, yo me atrevería a decir que incluso anteriores al estallido social. Y entonces el problema es que hay que empezar en algún momento. Ya, es decir, hay proyectos, es decir, no todos han sido improvisadores. Algunos presentaron proyectos para que esto se discutiera con calma, pero el gobierno no le dio el impulso, el servicio electoral. Eso, no va a el servicio electoral ha mirado para el lado, ¿a eso te refieres tú? Exactamente. Incluso algunas cosas que el anterior director del CERVEL había dejado señalado en que se podía avanzar y que estaban bastante dialogados con la comisión, pero que no tenían apoyo por parte del Ejecutivo. Y lamentablemente no podemos avanzar si es que no se ponen en tabla. Qué complicado, ¿eh? Y el tema, Marcela, del voto anticipado y del voto por correo,
por ejemplo, como lo hacen en Estados Unidos, ¿se ve posible en Chile? Para dejarlo digital un poco aislado, y ya sabemos por Tomás González que se puede, pero habría que hacer una verdadera planificación y gradualidad, pero cosas distintas, no digitales, como el voto por correo, por decirlo, o el voto anticipado. Yo creo que se puede hacer el voto anticipado, el voto por correo. Si bien es cierto, nuestro país no es el mismo que hace 2, 3 décadas, en que uno hablaba bastante menos de la corrupción en términos de las personas que tendrían que dar o certificar la validez de ese voto. Yo creo que todavía existe un aparato gubernamental que es bastante serio en Chile, y la institucionalidad permitiría de todas maneras el hacer este voto anticipado por correo. Perfecto. Tomás González, director ejecutivo de la Fundación Tribu. Ustedes han estudiado mucho el gobierno digital, la democracia digital. Cuéntanos un poco a qué se refiere, porque no se refieren claramente a lo menos no solo a la posibilidad de elegir, de hacer eventos eleccionarios, de plebiscitar a través de lo digital. Es mucho más que eso. Cuéntanos qué es una democracia digital y por qué es importante, porque entiendo que lo que ustedes buscan es mejorar la calidad de la democracia, ¿no? Efectivamente, Federico, muchas gracias. Bueno, parte esto por reconocer que el avance de la sociedad digital, ¿no?, conlleva cambios estructurales en la forma como convivimos, y que, por tanto, la pregunta por una democracia coherente con la era digital no solo tiene que ver con la incorporación de nuevas herramientas a los diseños que ya conocíamos, sino que también poner sobre la mesa la pregunta por el diseño de nuevos marcos institucionales, nuevos modelos para lo que conocemos como la democracia. Entonces, porque estos cambios estructurales tienen que ver con oportunidades y también con grandes amenazas a las cuales se ve expuesta la convivencia democrática. Una de esas amenazas, por ejemplo, tiene que ver con cómo ha cambiado la forma como las personas se informan. Dado que estamos aquí en la radio, un medio de comunicación, ¿no es cierto? Con el avance de las tecnologías digitales, las personas hoy tenemos la posibilidad de informarnos a través de muchísimas fuentes, cada quien desde la fuente que más nos gusta o desde la fuente que un algoritmo identifica que es la que más nos va a gustar. Y eso tiene un tremendo problema, que es estructural en la dinámica de la sociedad. Se acentúan entonces las burbujas de pensamiento a partir de información parcial. Y a la vez, los algoritmos tienen, y las personas se ven expuestas a esto también, los incentivos a replicar posiciones más acentuadas, más polarizadas. Entonces, estamos en un contexto, por ejemplo, en el que el cambio de la forma de informarnos ha llevado a un incremento de la polarización y se ha convertido en terreno muy fértil para los populismos. Entonces, la pregunta que surge, por ejemplo, ante ese cambio, ¿no?, es ¿qué herramientas podemos utilizar para robustecer lo que hoy tenemos? Y, por otro lado, ¿qué nuevos diseños podemos implementar para hacernos cargo de esto? Porque, o sea, esto ya se ve, pero en un estado crónico hoy en el funcionamiento de la democracia. Nosotros, te cuento muy breve, 2 ejemplos de cada caso. Nosotros acabamos de implementar una experiencia piloto en conjunto con el Senado, también la Asociación de Municipalidades, la Universidad de Stanford, la Universidad de Chile y varios otros aliados, en el cual reunimos a un grupo de más de 400 personas seleccionadas al azar de todo el país, lo que permitió conformar una muestra representativa y a la vez permitió reunir personas con opiniones fuertes y personas con opiniones no tan fuertes, ¿no? Y por tanto la dinámica de diálogo se da muy distinta. Bueno, ahí usamos mucha tecnología. Usamos una herramienta de criptografía de la Universidad de Chile que permite que el sorteo haya sido hecho de forma transparente y verificable. Eso, que también lo ha estado usando la Contraloría General de la República, es algo que otras instituciones de lo público deberían considerar usar. Por ejemplo, el mismo CERVEL para el sorteo de los vocales de mesa. En este proceso también usamos una plataforma de deliberaciones online que es extraordinaria, desarrollada por la Universidad de Stanford, muy superior a lo que conocemos hasta ahora en el país. Y bueno, deberíamos preguntarnos cómo una herramienta como esa nos puede apoyar durante el proceso constituyente. Ahora, la pregunta de cambio estructural ahí es bien interesante, ¿no? ¿Qué rol puede jugar la selección de personas seleccionadas por sorteo que no tienen
para complementar el funcionamiento de la democracia actual y disminuir los niveles de polarización respecto de temáticas en las que estemos trabados en la discusión política. Tomás, ¿cómo se inserta esto en las tradicionales categorías de la democracia, ¿no? y de los estudiosos de la democracia? ¿Como más democracia directa, un perfeccionamiento de la democracia representativa, o es harina de otro costal y es una reinvención completa de la democracia? Porque me acuerdo de los jurados en los casos criminales norteamericanos, ¿no? Que los eligen al azar de los ciudadanos, y algunos saben algo, otros no saben nada. En fin, tiene algo de eso, ¿no? Efectivamente, vienen desde un mismo origen, que es la tradición de la antigua Atenas, de seleccionar personas de manera aleatoria, porque se identificaba que era lo más justo, ¿cierto? El azar no discrimina. Esta tradición se llama democracia deliberativa. Ahora, hay otros ámbitos donde los conceptos que actualmente conocemos se quedan chicos, y hay un concepto que también es muy interesante, que es el de la representación líquida. Y podríamos entenderlo como un punto medio entre la democracia representativa y la democracia directa. Una democracia representativa 1.0, que en vez de delegarle todos tus votos por un periodo fijo muy largo a una sola persona, lo que plantea es, ¿por qué no delegar a distintas personas en distintos ámbitos de competencia con las que me sienta más alineada la posibilidad que me represente, ¿no? Ahí lo que pasa es que aumenta la complejidad del sistema, pero eso es necesario. Diseños institucionales más complejos son necesarios para acoger la mayor complejidad de la sociedad en la que vivimos. Bueno, eso muy poco se está explorando en el mundo. Hay espacios de frontera, pero eso es lo que buscamos impulsar también. Es decir, están en la frontera ustedes de cómo poder mejorar el funcionamiento de la democracia como un sistema deseable, ¿no? Que respeta la libertad de las personas. Marcela Hernando, tú eres diputada. Sí, Hernando, rectifiqué, sorry. Marcela Hernando, diputada, tú eres representante de la ciudadanía de tu distrito en Antofagasta, ¿cierto? ¿Qué te surge cuando escuchas estas formas de participación distinta de la tradicional de representación? Tú eres representante de tu distrito y aquí estamos hablando de otras herramientas, de otras formas de generar participación ciudadana. A mí me hace mucho sentido lo que habla Tomás. Me surgen algunas preguntas y algunas dudas que son, me parece absolutamente legítimas respecto de el cómo tú logras el que exista sinergia entre porque él hablaba recién a propósito de que pudiéramos en diferentes ámbitos depositar la confianza en un representante que tuviera un expertise X. Y cómo nos aseguramos que exista una sinergia de largo plazo como país, digamos, entre esos diferentes líderes cuando son generados de manera tan diversa. Es una pregunta solamente que hago y a lo mejor Tomás ya se la ha contestado, pero eso me surge. Ahora, en este tema yo creo que tenemos problemas serios de país, digamos. Hoy día, aparte de estas burbujas informativas de las que nos hablaba Tomás, de las que estoy absolutamente de acuerdo en que existen y que son bien trágicas, nosotros como políticos, la verdad es que la única forma de tener certeza o algún grado de certeza de que tenemos conexión con la ciudadanía y seguimos siendo representantes de verdad de lo que ellos del mandato que nos dieron, es estar en terreno, porque de otra forma tú no lo consigues. Yo he impulsado algunos proyectos, por ejemplo, de ley, como la iniciativa popular de ley, también a propósito de vincular las decisiones del territorio y de las juntas de vecinos, por ejemplo, a los planes de emergencia de la comuna, de la región, pero la verdad es que existe muy poca receptividad a eso, entonces, y eso no necesita tampoco una tecnología especial. Entonces, cuando tú ves que no existe voluntad, porque al final yo diría que a algunos políticos o a la clase gobernante no le interesa esa participación, sea de la manera que sea.
O sea, Bueno, sea ahí hay otro punto, porque digital siempre hay fuerzas, claro, siempre hay fuerzas retardatarias, ¿no? Siempre hay gente que se opone y que le tiene miedo a los cambios también, o puede perder sus o tiene miedo posiciones que de aumente la privilegio. gente, Claro. o tiene miedo de que la gente que vote aumente. Yo creo que el actual gobierno no ha querido respaldar una serie de iniciativas porque va a significar que mucha gente que normalmente no vota o que comúnmente no vota, empiece a votar porque va a tener más facilidades. Es decir, le tiene miedo a una mayor participación. Sí. Tomás González, ¿qué es lo que podrías agregar? Nos queda poquito rato a lo que menciona Marcela Hernando. Incluso te hizo una pregunta. Aprovecha a respondérsela. Perdón, la pregunta no la alcancé a escuchar. ¿Me podrías repetir, Federico? Marcela Hernando. Te la repito yo, ningún problema. Tomás, mi pregunta es una inquietud que he tenido siempre, porque yo me quejo de que no existe coordinación entre los diferentes ministerios, ¿ya? Entonces, cuando tú dices, podríamos tener elecciones de este tipo y seleccionar o tener esta democracia líquida en la cual elegimos a un representante y depositamos nuestra confianza en él en un determinado materia por un cierto tiempo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que exista sinergia entre las diferentes carteras, por decirlo de alguna manera, por seguirlo llamando de acuerdo al modelo que tenemos hoy día, aunque podría cambiar el modelo? Muchas gracias, Tomás. Marcela. Bueno, a ver, la respuesta a la pregunta me excede en el tiempo que podemos tener ahora, pero lo que me parece muy notable es que Marcela está haciendo una pregunta seria, que son las que nos podrían permitir profundizar en el aprendizaje sobre estos modelos, ¿no? Por mucho tiempo no se ha querido poner la pregunta sobre la mesa, ¿no? Yo creo que tenemos una cultura política que sufre de idealización y de personalismo, esas dos cosas juntas, y tendemos a poner todas las expectativas en que va a llegar una persona que nos va a salvar, que va a hacer que todo funcione bien. O, por el contrario, tendemos a creer que se vayan todos, ¿no? Y que si se van todos, entonces las cosas van a funcionar distintas. Pero si se van todos y los sistemas son los mismos, yo creo que las dinámicas van a tender a ser las mismas. Entonces, poco a poco en el mundo se está empezando a tener una conversación más seria respecto a estos nuevos modelos. Hay en el MIT, desde distintas disciplinas, de la tecnología, incluso en la Escuela de Negocios, el Centro de Inteligencia Colectiva, en Harvard, en Yale, desde la ciencia política, en Europa, desde la tecnología y el derecho, quienes se están preguntando estas cosas. Y en la medida que nos hacemos preguntas como la que plantea Marcela, podemos mejorar en el diseño. La democracia que hoy tenemos no nació de la noche a la mañana. Hoy en día se sigue mejorando incluso y afinando en sus detalles. A mí me parece, como última idea, que esta diferencia en la disposición hacia el futuro, ¿no? Si tenemos una disposición proactiva que se plantea preguntas, que quiere hacer trabajos con largo plazo, se ve, así como se ve reflejo en esto, se ve patente en la disposición hacia el trabajo del CERVEL en las elecciones, lo que hablábamos al principio. Hay quienes han sido muy, de una perspectiva no innovadora, digamos, muy estática, y hay quienes han querido impulsar cosas. Aquí necesitamos una agenda de largo plazo que busque recordar que el objetivo de la democracia se trata del objetivo, no de la herramienta, ¿no? Y tenemos que buscar el sistema que sea más representativo, más inteligente y más ágil para la mejor dinámica social. Esa es la pregunta sobre la mesa. Gracias, Tomás González. Se nos acabó el tiempo. Marcela Hernández, muchas gracias. Oye, Federico, me dejaste, pero casi con la vamos a tener que seguir vamos a tener que seguir la conversación otro día. ¿Sabes por qué? Porque ahora viene combinación clave con Fernando Paul.